El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anuncia que Chetumal será zona libre de impuestos de importación. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así es, mis aferrados a un México más justo. Buenas tardes, que tengan un excelente fin de semana. Hoy estamos a 27 de noviembre del año 2020 y aquí estamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV con otro video para el canal y bueno, el presidente de México firmó 2 decretos para ampliar la vigencia de la zona franca en la frontera norte y hasta el 2024 y el otro para replicar este plan en la frontera sur, en la cual se destaca que se declare Chetumal como zona libre de impuestos de importación. Y bueno, amigos, sin más que decir, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Les adelanto que vamos a tener una conferencia relativamente corta porque tenemos que salir al aeropuerto para viajar a Mexicali. Quiero agradecer mucho a los legisladores, en este caso a los senadores, porque se aprobó la iniciativa que enviamos de quitar el fuero presidencial. Esto es un hecho verdaderamente histórico. No se podía juzgar al presidente en funciones solo por cualquier delito, solo por traición a la patria. Y esto significaba un fuero. Ahora, con esta iniciativa, con esta reforma a la Constitución, se va a poder juzgar al presidente por cualquier delito como a cualquier ciudadano. Se termina el fuero. Esto se estableció, lo del fuero presidencial, en la Constitución de 1857. Se mantuvo en la Constitución de 1917 y es hasta ahora que se quita el fuero presidencial. Estamos hablando de cerca de 150 años de mantener este fuero, este privilegio para el presidente. Esto es un gran avance. Como ya se aprobó en las 2 cámaras, ya solo falta que se apruebe en la mitad más 1 de las legislaturas locales. Es decir, en 17 congresos locales. Y no va a haber ningún problema, ya creo que van a iniciar estos procesos legislativos y antes de que termine el año ya entre en vigor esta reforma constitucional. Vamos el día de hoy también a dar otra muy buena noticia porque se van a suscribir 2 decretos, uno para ampliar los apoyos fiscales en la frontera norte, a lo largo de los 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos.
Este programa de apoyo lo iniciamos en el 2019, al principio del gobierno, ha dado muy buenos resultados y se amplía. ¿Cuáles son los beneficios? Se reduce el impuesto sobre la renta al 20%, se reduce el IVA a la mitad, al 8%, se homologan los precios de los combustibles, la gasolina en estados como Chihuahua, como Coahuila, cuesta 4 hasta 5 pesos menos que lo que cuesta en el resto del país. También se logró que el salario mínimo en la frontera se incrementara al doble en beneficio de los trabajadores. Entonces, vamos a ampliar la vigencia de este decreto porque estaba firmado para 2 años, se amplía hasta finales de 2024. Se amplía para que tenga vigencia hasta el final de nuestro gobierno, si así lo dispone el pueblo. Y el otro anuncio muy importante es que en un trato parecido se aplica esta medida en la frontera sur de nuestro país, para beneficio de las ciudades, de los municipios fronterizos de Chiapas, de Tabasco, de Campeche y de Quintana Roo. Van a tener el mismo apoyo. Y hay algo muy importante que yo estoy seguro les va a dar mucho gusto al pueblo de Quintana Roo y en particular a los que viven en Chetumal y creo que a los pobladores del sureste en general. Chetumal va a volver a ser una zona franca, libre de impuestos de importación en países donde no tenemos tratados comerciales. Es decir, no se va a cobrar impuesto por la importación. Entonces, van a poder llegar mercancías a muy bajo precio a Chetumal, como era antes de que llevaran a cabo los cambios ya en el inicio del periodo neoliberal. Entonces, esa es la información que tenemos sobre estos temas. Vamos a escuchar a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que nos va a explicar en qué consisten estos tratados, en particular el de la frontera norte, que vamos a firmar hoy en Mexicali, en el Palacio de Gobierno de Mexicali. ¿Por qué en Mexicali? Porque ahí surgió la demanda en Baja California. Fueron empresarios de Baja California los que me hicieron el planteamiento de que se le diera un trato especial a la frontera norte. Entonces, por eso queremos firmar ahí este convenio o la ampliación de este decreto. Lo vamos a hacer al mediodía de hoy, allá en Mexicali. Se va a explicar cómo se amplía este beneficio fiscal y aquí sí vamos a firmar el de
el apoyo a la frontera sur, con lo que expuse de el estatus o la situación especial para Otompe Blanco y en particular Chetumal, Quintana Roo. Esto sí lo vamos a firmar aquí para que entre en vigor el 1 de enero del año próximo. Entonces le dejamos la palabra a Graciela Márquez. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Muy buenos días a todas, a todos. Pues efectivamente, con esta buena noticia de la siguiente, por favor, con esta buena noticia de la extensión de vigencia del decreto que hace posible la existencia de estímulos fiscales en la frontera. Entonces, lo que vemos en primer lugar es que este programa, el programa de la zona libre de la frontera norte, arrancó al inicio del gobierno del presidente López Obrador, el 1 de enero del 2019. Es considerado uno de los programas prioritarios de este gobierno y le hemos venido dando seguimiento. Al arrancar, el decreto solamente tenía una duración hasta el 31 de diciembre de este año. Hemos venido viendo la evolución y en un momento les vamos a presentar los resultados que motivan que hagamos la extensión de vigencia. Entonces, es un programa, como ya indicaba el presidente y como hemos señalado en distintas instancias, es una reducción de la tasa del impuesto sobre la renta del 30 al 20%, una reducción de la tasa del IVA del 16 al 8%, un aumento, y esto es muy importante, un aumento del salario mínimo del 100% el primer año, con la finalidad de recuperar la capacidad adquisitiva del salario, de tal suerte que el salario aumenta en ese primer año de 88.36 a 176.72 pesos. También incluye un estímulo en el IEPS a gasolinas, de manera que las gasolinas empiezan a cerrar la brecha entre su precio en México y su precio en Estados Unidos. Adelante. Perdón, la anterior, disculpe. Y bueno, todos estos estímulos fiscales y beneficios que incluyen no solamente reducciones en las tasas impositivas, sino también beneficios directos para los trabajadores, vean que es un programa integral en el sentido que los beneficios van a las empresas, a los consumidores, a los trabajadores y a la población en general en tanto consumidora. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué hemos visto en estos 2 años? Una menor inflación, que este es un resultado muy significativo, porque por años se insistió que el salario mínimo no podía aumentar porque eso iba a generar inflación. Lo que hemos demostrado en Frontera Norte es que un aumento al doble del salario mínimo no presionó los precios al alza y, lo que es más, tuvo una menor inflación que el resto del país. Hubo más comercio al por menor, es decir, la baja en las tasas del IVA generó un aumento en la demanda local y que además nuestros vecinos del norte estuvieran incentivados a cruzar la frontera y hacer sus compras en México. Un aumento no solamente del salario mínimo, sino un aumento del salario promedio y una disminución en los precios de la gasolina. Y como dice el presidente de la República, cuando le hemos acompañado en las giras, uno puede ir viendo en las gasolinerías pues precios más bajos de lo que observa en el resto del país. Adelante, por favor. Dado estos resultados, pues vamos a hoy a mediodía se va a firmar el decreto, el presidente va a firmar el decreto que extienda la vigencia de estos estímulos fiscales hasta el 31 de diciembre del 2024. Esto también es muy útil porque les da certidumbre a las inversiones.
los industriales pueden saber que en los próximos 4 años van a tener estas mismas condiciones y eso va a seguir siendo un factor de atracción de inversión. Entonces viene una reducción del IVA en las mismas condiciones del 16 al 8, adelante, del ISR, el impuesto sobre la renta, del 30 al 20%, adelante, y continuará el estímulo a gasolinas para que los energéticos sigan siendo menores a los del resto del país. Pues muchas gracias. Esta es la información que tenemos respecto al programa de la zona libre de la frontera norte. Muchas gracias. Así es, mis aferrados a un México más justo. Como terminaron de ver el video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con ello no se va a cobrar impuestos por la importación, por lo que van a poder llegar mercancías a muy bajo precio en Chetumal. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV, no olviden suscribirse, compartir el video y regalarme su valioso like. Gracias.